Estamos en comunicación telefónica con el doctor César Azabache. Él, como ustedes saben, es un reconocido abogado penalista, trabaja también temas constitucionales, ha sido procurador anticorrupción y ha tenido la gentileza de contestarnos para conversar sobre esto. Doctor César Azabache, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos. Glatzer, encantado, las órdenes. Muy amable. Yo quisiera comenzar conectando lo que vamos a conversar sobre los cuellos blancos. Ya están 2 años después de haberse difundido los llamados CNM audios, con lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, porque uno de los argumentos bastante recurrentes ayer en el debate, que seguí, digamos, una buena parte, era que lo que pasó con Inostroza Pariachi, los cuellos blancos, los hermanitos, los del CNM y todo, no se pudo investigar porque tenían inmunidad y eso es lo que impidió que la justicia pueda alcanzarlos, pese a que había elementos sustantivos que daban cuenta de que podían haber participado de esa organización criminal. La pregunta que le hago ¿es verdad eso? ¿Ese fue el motivo? Es decir, ¿porque tenían inmunidad o porque el Congreso no se la quiso quitar, que es lo que establecía la Constitución? Pero ¿cuál es su apreciación? Sí, en realidad yo he seguido como tú con sorpresa y mucha atención el debate ayer en el Congreso. Creo, como tú, estuve siguiendo la entrevista con Omar que acabas de terminar, que hay demasiados significados por aclarar en las discusiones de ayer. Digamos, en general, la inmunidad es una institución en retroceso, no solo en Perú, sino en toda la región, en el marco de una revisión muy profunda de los términos de referencia de los principios de representación. Pero lo que pasó ayer no parece tener que ver con ese debate, sino con una especie de ataque impulsivo en una discusión que se ha desbordado. Entonces, creo que lo de ayer todavía hay que madurarlo. El efecto paradójico es que si termina alcanzando la regla a todos las personalidades que gozan de inmunidad, pues en efecto va a tener que discutirse si los casos pendientes a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, especialmente contra el señor Chávarri, se adaptan a esa medida o no. Pero creo que ese es un eje que podría distraernos de la atención, Glatzer, de lo que me parece van a ser las dos piezas más importantes de definición del caso de los fiscales supremos. Y ahí yo empiezo a creer que ya es momento de desenganchar el caso de los fiscales supremos del caso de los cuellos blancos. Eso porque me parece que el paquete de interferencias que se pueden atribuir a los fiscales que están siendo denunciados excede el caso de la mafia del Callao, ¿no? Hay varias incógnitas que creo que hay que abordar desmenuzándolas, y hay dos instrumentos que me parece van a ser decisivos en esto. El primero es el informe del fiscal Pablo Sánchez, que anunció estaría listo cuando terminara la cuarentena, y la cuarentena institucional ya terminó, de modo que podremos ver ese informe en cualquier momento. Y segundo va a ser la cadena de decisiones que la Junta Nacional de Justicia ha anunciado empieza a desenganchar. ¿Cuáles creo que son las incógnitas que deben organizar o reorganizar la imagen de este caso en el presente? La primera, más allá del cuadro de relaciones, que es lo que más hemos trabajado, ¿no? Si se llamaron o no se llamaron, cuánta confianza se tenían entre sí. Más allá de eso, creo que la primera pregunta a resolver, y aquí el informe de Pablo Sánchez va a ser decisivo, es si es o no verdad y si hay o no evidencias que muestren que alguno de estos personajes que integran la Junta de Fiscales Supremos estuvo involucrado en las interferencias que provocaron que el caso contra la mafia del Callao abortara. Quiero detenerme aquí. Si uno repasa la historia, Por creo favor. que va a notar que lo que ahí ocurrió fue que había una interceptación telefónica en tiempo real que tendría que haber desencadenado una intervención en flagrancia tan fuerte como la que se organizó meses después contra el señor Villanueva y que abortó en su resultado. Y abortó en tal marco de interferencias que las grabaciones tuvieron que salir a la prensa y las reservas levantarse para proteger lo que se pudo obtener en una investigación que estaba en curso. Entonces, la primera pregunta que creo debe responder el informe de Pablo Sánchez es si alguien dentro de las Fiscalías Supremas es el responsable de esa interferencia. Quiero hacer solo el resumen muy breve de los 3 puntos, Glatzer, porque creo que están conectados. El Sí, por favor. segundo es la incógnita sobre las cajas que se sustrajeron de la oficina aledaña al señor Chávarri.
Ese caso simple de reconstrucción encierra una enorme paradoja de proporciones, porque las evidencias que encuentro concluyentes se enfrentan, sin embargo, al secreto del contenido de las cajas. No sabemos qué se llevaron. Y curiosamente, siendo el caso más simple de estructurar, es el que más retrasos institucionales tiene. En la tercera parte de las incógnitas está el punto por despejar en base a evidencias. ¿Hubo o no un link entre la defensa del señor Chávarri, sus relaciones posibles, no lo sé, con la mafia del Callao en esa escena del bloqueo de las investigaciones? La escena de los papeles secuestrados de la oficina intervenida por el grupo especial y la defensa de la señora Keiko Fujimori en el Congreso. ¿Hubo ese link o no? Ahí hay dos referencias simbólicas muy fuertes. Una es el discurso del señor Chávarri ante el Pleno, cuando se estaba discutiendo la cuestión de su inmunidad, y la defensa que hizo ahí de la defensa de la señora Fujimori en contra del equipo especial. La segunda pieza es la defensa del señor Rodríguez a la casación de la señora Fujimori. Tenga razón o no la señora Fujimori es otro asunto. La cuestión es que es un fiscal supremo jugando para la defensa, ¿no? Y claro, el evento que lleva esto a los tribunales es el intento de remoción de los líderes del equipo especial, de los fiscales Vela y Pérez. Entonces, creo que el caso de los fiscales supremos no es un caso ya de los cuellos blancos, creo que es más. Creo que es un caso de interferencias sistemáticas en 3 puntos. El caso de los cuellos blancos, pero no por sus De acuerdo. pertenencias, sino por otras dimensiones, ¿no? Sí, doctora Sabache, lo he escuchado con mucha atención y la caracterización que hace de aquello que se tiene que, como usted dice, desenganchar en esta historia, abriendo la perspectiva de la investigación y no sentándola solo en su vínculo con el Callao, me parece que es fundamental y determinante para lo que se pueda efectivamente venir. Y usted ha reseñado más los 2 últimos puntos, pero los 3, digamos, con algunos elementos que pueden llevar a por lo menos imaginar de que sí tuvieron una participación. En el primero, en torno al rol que jugó cada uno en los cuellos blancos del puerto. Ahí ya el informe Pablo Sánchez, que por lo menos se ha conocido, y de eso se ha derivado ya una denuncia constitucional que ha hecho la fiscal Zoraida Ábalos, dice que era central en la organización. Por lo tanto, ahí han establecido ya en el trabajo con las fiscales del Callao que sí hubo un vínculo. En el caso de Lacayo y Chávez está el video, ¿no es cierto? Está clarísimo que hay un intento de sacar algo que podía comprometerlo a él. Y en torno a la defensa de Chávarri y su vínculo con el caso Fujimori, de Keiko Fujimori, usted ha puesto algunos otros elementos que creo yo son bastante nítidos. Basta con ver el video de la presentación efectivamente de Chávarri en el Congreso, atacando a los fiscales y buscando favorecer a algunos imputados, entre ellos a Keiko Fujimori, para que pueda uno más o menos imaginar que tenían un vínculo. Y le incorporo a alguno otro, que el señor que estaba sentado a su costado, que era su abogado, ahora es congresista de Fuerza Popular, digamos que hay otro elemento sustantivo. Entonces, pero ya con esos elementos, que son, digamos, lo que podemos observar a la distancia, hay suficiente materia para que el Congreso, si le llegara un informe con todos esos elementos, pueda en la subcomisión darle curso a ese caso y rápidamente, tener una buena determinación dentro de poco. Creo que es inevitable, ¿no? Me parece inevitable por una razón, y es que los casos que se contienen a la fuerza estallan. Es imposible sostener sin reglas intuitivamente claras, o contener sin reglas intuitivamente claras, una investigación tan fuerte como la del deslacrado de las oficinas del fiscal Chávarri. Eso se ha puesto en evidencia, ¿no? En el Congreso acaba de intentar bloquearse la revisión del caso y el resultado ha sido una reapertura con mucha mayor fuerza y con la fiscal de la Nación poniendo su firma en la solicitud de investigación. El informe del señor Sánchez sale en cualquier momento y ese informe va a reclamar un espacio institucional de debate. En principio, a hoy, ese espacio es el Congreso de la República. Y un Congreso que recibe lo que parece va a ser un caso muy duro en condiciones de inestabilidad tales que yo no creo tengan espacio para hacer ninguna forma de blindaje ahora. Más si tenemos en cuenta que está en discusión el efecto secundario del levantamiento de las inmunidades y que en el camino va a pasar algo más, porque la Junta Nacional de Justicia lo que ha anunciado es una reapertura completa de los casos. Y ahí hay otra cosa que puede no representar la enorme dimensión de estas interferencias, pero que forma parte de los antecedentes. La Junta Nacional de Justicia tiene el caso sobre la calificación del señor Chávarri para su ratificación.
Ahí ha habido muchas discusiones técnicas sobre cómo se suma y se resta en el marco de esos procedimientos, pero los especialistas en cálculos con los que yo he hablado me confirman que el señor Chávez no tenía puntuación para alcanzar esa ratificación. Y si eso es cierto, entonces en el marco de un relanzamiento de los casos penales, lo que va a pasar es que la Junta Nacional de Justicia va a tener que tomar una decisión sobre la validez o no validez de esa decisión. En el mismo marco, la Junta Nacional de Justicia está revisando, discutir la suspensión del señor Tomás Aladino Gálvez. Voy a decir siempre que lamento mucho que el señor Tomás Aladino Gálvez esté en esta historia de esta manera, pero lo cierto es que el caso por el que están discutiendo la suspensión es uno de ataques públicos contra fiscales, producido por alguien que está en la Fiscalía Suprema y que tiene posición en el gobierno de la entidad, de modo que esa suspensión parece venir por su propio peso. Y en paralelo, el Poder Judicial va a tener que volver a discutir la suspensión del señor Chávarri, porque la semana pasada acaban de anular la decisión que cortaba el procedimiento por la destitución o el intento de destitución de los fiscales Vela y Pérez. Entonces, pasa esto siempre, Glatzer, cuando se fuerza la contención de un caso que es tan claro y que tiene tantas aristas. Estalla. Las medidas forzadas, los bloqueos forzados, no Efectivamente, se y pueden aquí hay un sostener elemento que usted eternamente. plantea que me parece lo más importante, si no determinante también, ¿no es cierto? Es decir, que esto puede generar como, digamos, una cascada o una cadena de decisiones que no necesariamente van a estar en manos de la misma institución. Porque si la Junta Nacional de Justicia efectivamente plantea una cautelar, una suspensión al señor Tomás Gálvez, que es lo que hoy día están discutiendo, claro, ahí tendría sentido que la Corte Suprema, que efectivamente que acaba de reabrir el caso de la persecución a Vela y a Barba por el señor Chávarri, pueda tener un mismo resultado. Pero eso tiene un impacto muy concreto en una instancia que dentro de poco va a tener que tomar otras decisiones por fuera de este caso, que es la Junta. Por ejemplo, su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones o la misma composición. Lo que ayer veía en Cuarto Poder, y aquí lo habíamos ya anunciado antes, es lo siguiente, que estarían estos personajes pensando en que Pablo Sánchez vaya al Jurado Nacional de Elecciones y el señor Arce Córdoba regrese a la Junta de Fiscales Supremos. Y ahí sí tendríamos a 4 personas seriamente cuestionadas por sus vínculos con esto que hemos conversado y a la fiscal de la Nación totalmente sola en medio del escenario. Pero si faltara al revés, que Pablo Sánchez se queda y uno de ellos se va al jurado, también hay un problema, porque el jurado, miren en manos de quién podría estar. Sí, creo que la transición que has hecho a la cuestión del gobierno es muy clara y creo que es la razón, además, por la que vengo intentando que dejemos de tratar el caso de los fiscales supremos como si solo fuera parte del caso de los cuellos blancos. Creo que es más, ¿no? Creo que es más porque la Junta de Fiscales Supremos ahora está atravesada por un escenario de litigio. Es decir, no están gobernando el Ministerio Público, están defendiendo dentro de la Junta. Y eso es una subjetivación muy semejante a la que produjo el cierre del Congreso. Una de las razones por las que el Congreso anterior fue cerrado fue porque su mayoría confundió su posición de representantes con su intención de ejercer una suerte de defensa, podemos decir interferencia también, sobre el caso de la señora Fujimori. Tenga o no razón la señora Fujimori en su defensa, el Congreso no fue elegido para defenderla, ¿verdad? Aquí pasa más o menos lo mismo. Una de las entidades más importantes del sistema de persecución penal está ahora atravesada por la defensa personal de un grupo de sus representantes, de la mayoría que están siendo investigados. Eso no puede seguir. O sea, ese cruce, ya en la escena del Congreso de septiembre del año pasado lo ha aprobado, el cruce entre funciones públicas y el ejercicio de defensas privadas produce el estallido de la entidad que incurre en él. De modo que a este paso la Junta de Fiscales Supremos va a estallar. La pregunta es si va a estallar por una intervención del Congreso. Eso no lo creo, no veo un Congreso sólido en la percepción de lo que está ocurriendo ahí, o va a estallar por una intervención de la Junta Nacional de Justicia, que me parece mucho más probable, porque este ya no es solo un caso de los cuellos blancos, es un caso de interferencias sistemáticas y es además, lo acaba de decir con mucha precisión, un caso de gobierno de una entidad constitucional que sostenemos con el presupuesto de la República y que es una pieza fundamental de todo el andamiaje que hay que resolver si queremos abordar cosas como la reforma del sistema penitenciario, por ejemplo, o la modificación del tiempo de duración, ahora retardadísimo, que toman los procedimientos judiciales. Entonces aquí estamos hablando de decisiones de Estado y creo que el escenario más importante va a ser el de la Junta y el documento que va a gatillar todo este desenganche probablemente sea el informe del señor Sánchez. Doctor César Sache, ¿y usted cree que el comportamiento de quienes van a tomar estas decisiones tan importantes, ya usted hizo referencia
a lo que pasa en el Congreso y siente que por ahí no va a venir las actividades más diligentes, la acción más diligente, por decirlo de alguna manera. En el caso de la Junta, el hecho de que hasta ahora no se hayan tomado decisiones que puedan de alguna manera salvaguardar las investigaciones, porque como usted dice, esta gente que está en las Fiscalías Supremas no está gobernando el Ministerio Público, está tratando de sacar provecho a su ubicación para salvarse ellos mismos de las imputaciones que tienen en uno y otro lado. Pero esta demora de la Junta la atribuye usted a algo que no sea el tema de la pandemia o los procedimientos o el respeto escrupuloso de la norma y el reglamento para no generar vacíos y no haya reclamaciones posteriores, o siente que ya se está pasando un poco el tiempo? No, yo en realidad creo que la cuarentena nos afectó a todos, creo que paralizó la percepción de las organizaciones y el tiempo. Yo quiero creer que lo que ha pasado es que la Junta se ha activado cuando se ha levantado la cuarentena en forma. En teoría ellos anunciaron que iban a avanzar por vía de trabajo virtual y que iban a empezar a trabajar expedientes, pero todos sabemos que por desgracia nuestras entidades legales están profundamente amarradas a la historia de los expedientes escritos. Entonces, no creo que durante la cuarentena hayan podido activarse intensamente y quiero pensar que el tiempo institucional de la Junta ha comenzado ahora en el mes de julio. Eh, Debo decir que me ha parecido razonable y saludable que a pocos días de comenzar julio hagan el anuncio de que están desentrampando estos casos, ¿no? Creo que hay que vigilar mucho ese procedimiento, creo que hay que Sí. estar atento a las decisiones de la Junta, pero quiero confiar en que la Junta va a hacer su papel, su trabajo en esto. Y en el caso del Poder Judicial, doctor César Azabache, porque hemos hablado de la Junta de Fiscales Supremos, hay que recordar también que hay casos de vocales supremos que la propia Junta está investigando y no es a estas alturas ya un secreto que dentro de la Corte Suprema hay personas que aparecen relacionadas unas con más intensidad que otras con los cuellos blancos del puerto y con, digamos, estas otras espacios que este sector trató de ir llenando para, digamos, tener una justicia, pues, favoreciendo a sus amigos, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo va a pasar? Ayer, por ejemplo, sacaron en la televisión, en Cuarto Poder, una investigación sobre el propio presidente del Poder Judicial y sus vínculos serios con personas relacionadas con los cuellos blancos del puerto. ¿Cómo se va a manejar ahí? Porque el Poder Judicial también es central y no estamos hablando tanto de ese lado. Sí, es verdad. Yo creo que no estamos hablando tanto de ese lado porque en el Poder Judicial no ocurrió este overlap que hiciera que las discusiones legales alcanzaran la forma de gobierno de la entidad, ¿verdad? O sea, el Poder Judicial ha estado haciendo cosas y tiene un colectivo bastante más grande que la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, de varias maneras, la interferencia no se ha producido ahí hasta afectar la continuidad de la entidad. De otro lado, tengo la impresión que esta separación en la que insisto entre el caso de los cuellos blancos, las maniobras de interferencia a favor de ese y otros casos, como el de la señora Fujimori o el ataque del grupo especial, permiten abordar la escena diferenciando los niveles derivados de las grabaciones que hemos escuchado. Está la mafia del Callao, establecida, reconocida, además sujeta al procedimiento de colaboración del señor Ríos. Creo que ese caso alcanza con mucha fuerza hasta el señor Inostroza, hasta por historias de vida. El señor Inostroza venía de ser presidente en la Corte del Callao, ¿verdad? Ahí sí creo, nota al pie de página, que nos falta saber en qué exactamente está la ampliación de extradición del señor Inostroza, porque más allá del caso de relaciones con la mafia del Callao, hay un evento terrible ahí, que es el soborno a funcionarios públicos para escapar del país. Y ese caso puede no ser Claro. representativo de sus vínculos con el Callao, pero es, en términos de evidencias, el más simple, el más claro y, de nuevo, el que más retrasado está. Yendo a lo demás, creo que hay una gran diáspora de situaciones, algunas incómodas y otras ilegales, que hay que cernir con mucho cuidado. Por una razón básica, es que mi impresión es que el perfil de las denuncias que se han levantado y se siguen levantando sobre magistrados del judicial tiene más relación con la enorme vulnerabilidad que tienen sus sistemas legales al clientelismo y al amiguismo. Ahí mi impresión sigue siendo que el Poder Judicial nos debe todavía un corte de gestión serio, un reconocimiento fuerte del modo en que se ha dejado impregnar por prácticas indebidas, inapropiadas, prácticas que además han abierto márgenes para que cosas como el caso Inostroza existan y para que a partir de ahí la diáspora de los tentáculos de estas mafias terminen invadiendo dentro de estos esquemas grises de amiguismos y favores personales también a quienes no debieron nunca
sentarse en las mesas en que se sentaron o escuchar a las personas a las que escucharon. Pero creo que es muy importante, precisamente para no dispersar la energía que necesitamos en este tramo, establecer las tres diferencias. El caso de los cuellos blancos del puerto está en un canal. El caso de las interferencias provocadas en la Junta de Fiscales Supremos a esas investigaciones, a las del equipo especial, y este link por aclarar con la defensa de la señora Fujimori, repito, tenga ella razón o no, es otra cosa. Y al otro lado, la diáspora de situaciones que oscilan desde lo indebido a lo incorrecto y a lo ilícito, pero que deberían requerir un corte de gestión muy claro de un poder judicial que no se ha detenido por esto, pero que tiene que decirnos a todos que estas cosas no van a volver a pasar. No, pero además creo yo por una cuestión de estrategia y de inteligencia de persecución al delito, ¿no es cierto? Hay que optar por lo que más sencillo sea, sencillo en el sentido más práctico, ¿no es cierto? De ir probando para que esta gente pueda ir como rindiendo cuentas y no ir pues a una pesca mayor donde las cosas, por más que se tenga la razón, son más difíciles, ¿no? Yo le hacía notar lo del Poder Judicial por un asunto muy concreto también. Recordará usted que el origen del actual presidente del Poder Judicial para su elección fueron 6 votos de 18, de los cuales, quitando el suyo, 4 de los que votaron por él están personas que están siendo investigadas por los cuellos blancos del puerto justamente. Entonces, ahí hay un asunto que creo yo da pie y dio pie en la propia Corte Suprema a una serie de diferencias que se plantearon en ese momento, ¿no? Eso, y un elemento que tengo que ir lamentablemente terminando ya con Carlos, que otro día podemos conversar más, es, acabo de ver que han ya nombrado a Silvana Carrión como procuradora para el caso Lavallato, digamos, ya estaba en funciones, pero no tenía el cargo todavía formalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Le parece que está bien eso? Bueno, yo tengo el mayor respeto por Silvana Carrión. El límite que tengo es que no puedo hacer opiniones sobre ella porque durante varios años ella fue Ah, abogada porque de han mi trabajado firma, juntos, ¿no? sí. Claro, claro, pero tengo el mayor respeto por ella, me parece una persona completamente eficiente, creo que además el centro de su formación se consolidó en el tiempo que estuvo con Amado Benco, ella fue procuradora anticorrupción antes de pasar al equipo especial, de modo que hay ya bastante distancia temporal entre el tiempo en que trabajó conmigo y el presente, de modo que todo mi respaldo, todas mis felicitaciones, pero me debo abstener de opinar sobre ella. Muy bien. Doctor César Sabache, le agradezco muchísimo por su gentileza esta mañana y por habernos precisado, la verdad, eh, cómo están las cosas y cómo deberíamos verla en perspectiva y cómo se debería actuar frente a ellas para poder tener resultados más concretos a 2 años ya del descubrimiento de esta red, pero que, como usted bien dice, haríamos mal en centrarla solamente o caracterizarla solamente desde ese enfoque, sino ampliarla a su real dimensión. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Encantado, muy buen día. Ha sido el Gracias. doctor César Azabache que ha conversado con nosotros esta mañana y nos ha dado a conocer no solo su punto de vista, sino ha aclarado varios de los puntos en torno a esto que por estos días seguramente va a ser una discusión, ojalá un poco más profunda, ya que se cumplen 2 años de el develamiento de esta red de corrupción dentro del sistema de administración de justicia.